Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio, poder compartir con ustedes una vez más lo aprendido en la palabra y deseoso, ¿verdad? De que este esta nueva etapa, este nuevo comienzo pueda ayudarnos, ¿verdad? A mejorar nuestro crecimiento, a enriquecerlo, a fortalecerlo y bueno, lleno de expectativas de lo que la palabra que sea vertida sobre ustedes genere y nuevamente nos retroalimentemos con nuestros comentarios, con nuestras preguntas, muy importantes, ¿verdad? Como les comentaba, tenerlas que enviar el viernes para que podamos estudiar más acerca de lo que hay de interés en ustedes y poder estar interactuando el siguiente lunes. Nos reuniremos a las 9 de la noche y así podremos conjuntamente, ¿verdad?, aclarar las preguntas y retroalimentar con sus comentarios, ¿verdad?, de lo que Dios ha hablado también a ustedes. Y entonces poder lograr estar edificándonos y participando de la edificación de unos y otros. Amén. Así que el tema que vamos a estar tratando durante estas enseñanzas es el discipulado. Yo sé que muchos de los versos, muchas de las cosas, principios, ya ustedes los pueden manejar, los pueden tener ya de alguna forma en sus corazones. Pero yo creo que esto es como una renovación de esto, de tal manera que podamos lograr afirmarnos un poco más, profundizar más, entender más lo que la palabra nos habla acerca del discipulado, ¿verdad? Entonces, pues quiero orar, ¿verdad? Quiero orar ahí donde usted esté escuchando, cierre sus ojos, ¿verdad? Y dígale, Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra y poder aprender de ella. Señor, háblanos, edifica nuestras vidas, edifica el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor, que podamos aprender un poco más acerca del discipulado, que podamos afirmarnos en él y fortalecernos a través de este tiempo. Te agradecemos, Señor, como siempre, tu amor, tu gracia y pasión por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a trabajar, ¿verdad? Y vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar a ver el llamado, el llamado de los primeros discípulos. El llamado de los primeros discípulos lo encontramos en Mateo 4:18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, vemos la dinámica bajo la cual Dios comienza un discipulado. El discipulado comienza, como bien lo vemos aquí, con un llamado del Señor. Un llamado y no necesariamente, ¿verdad? Podemos estar pasando situaciones de conflicto, ¿verdad? Muchas veces así hemos sido llamados muchos a través de problemas, a través de situaciones que nos estaban aquejando en nuestras vidas. Y de pronto Dios nos alcanza en esos lugares, en esos momentos, y nos llama a su presencia con la intención de que seamos discípulos, ¿verdad? Que construyamos junto con Él el propósito del reino, que es alcanzar las almas, volvernos pescadores de hombres. Lucas 5:9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y eso nos llama, ¿verdad? La parte final nos llaman a la toma de decisiones, ¿verdad? Conforme a ese llamado. Nos está hablando específicamente que en este caso, dejaron, dice la palabra, dejando al instante la barca y a su padre, ¿verdad? En el primer, cuando está hablando de Jacobo y de Juan, ¿verdad? Y, y de Pedro y Andrés también, ¿verdad? Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescador de hombres. Y ellos entonces dejándolo al instante. Es una respuesta, tiene que ser, eso es algo que nosotros tenemos que valorar también en las personas a las que nosotros, nuestra intención es llamarlos, o que la intención de Dios es llamarlo, y lo vamos a ver en un rato más, pero es importante entender que es gente que por su convicción y por su interés, ¿verdad? Por algo que se ha levantado en su corazón, responde instantáneamente, ¿verdad? De manera natural al llamado. Dice que al instante, ¿verdad? De una manera fresca, de una manera espontánea, responden al llamado. Y deciden cosas de las cuales se tienen que apartar para poder seguir el llamado. Entonces, yo creo que el llamado, y en el específicamente a ser discípulos, pues está abierto, ¿verdad? Dios lo abre a todos. Pero creo que es importante, ¿verdad? Y eso quiero que sea un tema también. Ustedes me den sus apreciaciones conforme a lo que ustedes han sido en su vida. Porque yo creo que el llamado al discípulo se le llama, aparentemente se le habla a todos. Pero no todos quieren responder de esta manera, no todos dejan al lado barca, no todos dejan al lado las redes, no todos dejan al lado a sus padres, a sus intereses, ¿verdad? Para seguirlo, para poder entregarse al llamado. Entonces es importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en ese trabajo de ir con nuestras redes a traer a esas almas para buscar obreros, ¿verdad? Para buscar obreros para el trabajo que el Señor nos ha encomendado. No siempre van a responder todos, y eso lo vamos a ver, y que todos, no fueron todos los elegidos, no todos decidieron seguir. Entonces, eso nos habla de que a nosotros tenemos que hacer un trabajo con aquellas personas que responden a este llamado, que responden de manera instantánea, que espontánea responden a esto. ¿Por qué? Porque es algo que ellos que tienen que nacer de ellos en sus convicciones, para que el trabajo verdaderamente genere armonía, ¿verdad? Como fue este. Entonces, siguiendo, ¿verdad? La ruta que Dios llevaba en esto, el Señor Jesús llevaba en esto, dice, la elección de los 12 apóstoles. ¿Dónde se da la elección? Porque ciertamente fue llamándolos, pero después hace una elección, y como uno lee, no se da uno cuenta de cómo eligió a todos, aunque se hace mención de algunos, no de todos, ¿verdad? Está el llamado de Mateo también, ¿verdad? Dice, al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió, mientras Jesús estaba comiendo a casa de Mateo. Entonces, como él responde al llamado, pero además hace una invitación a que otros vengan a esto. Y dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pescadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces él hace un llamado a Mateo, y Mateo responde con una cena en la que él hace otro llamado él a que otros participen de esta bendición. Entonces yo creo que eso es básicamente el método que Dios quiere usar para que nosotros vayamos haciendo sus discípulos, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esos discípulos posiblemente estuvieron algunos de los que forman el grupo de los 70 que vamos a ver después, ¿verdad? Pero inicialmente está solo Mateo, que se le llama Levi, ¿verdad? Entonces, ahora ahí está Mateo, ¿verdad? Que está con este llamado tan interesante. Entonces, Jesús veía las cosas de esta manera. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa era su visión acerca de las multitudes, porque estaban agobiadas y desamparadas. Entonces, esta es la intención nuestra, ¿verdad? Ver a esas multitudes que están agobiadas y desamparadas. Y les dijo a sus discípulos, pídale por tanto al Señor de la cosecha que envió obreros a su campo. Entonces, aquí está ¿de dónde van a venir esos obreros? De esas multitudes que están agobiadas y desamparadas. Entonces vamos a tener que traer, claro, no todos van a querer, van a responder al discipulado, al llamado a cumplir la obra, ¿verdad? Uno tiene que, ahorita vamos a ver cómo Jesús hace esa elección, pasa un tiempo en oración y elige a los que Dios le ha llamado, le ha traído para que con ellos desarrolle la obra. Entonces, yo creo que para todos nosotros está designado ese tipo de personas. Hay personas que están esperando que nosotros vayamos por ellas y que ellas se unan al trabajo que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, hay personas con las que vamos a estar interactuando, aunque no todos los que llamemos formen parte del discipulado, ¿verdad? A muchos pueden recibir sanidades, muchos pueden seguir llegando a la iglesia, muchos pueden seguir caminando, ¿verdad? Pero quizás no de cerca y viéndonos allá, saludándonos y preguntándonos, pero sin intervenir, ¿verdad? Nuestra idea pues es invitar a todos, pero a veces no todos deciden como veíamos ahorita. No todos deciden con la idea de dejar atrás algunas cosas, hacer y darle prioridad a Dios. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Dice, para el Señor la cosecha es grande y lo vemos por todos lados, como hemos estado viendo personas que están en situaciones, conflictos en sus matrimonios, conflictos financieros, en sus trabajos, desempleados, con mucha amargura, agobiados de estar tratando de resolver un problema y otro, con enfermedades, en fin, hay un sinnúmero. Me recuerdo ahorita la suegra de Pedro, ¿verdad? Porque hay personas que van a servir, pero no van a ser con los que directamente uno trabaja. Ciertamente incluso María y estuvieron cerca de Jesús, pero no fueron parte, aunque se mencionan en la operación del reino, no están con un Juan tampoco, ¿verdad? Entonces no están, perdón, no Juan, el hermano de María, ¿verdad? No están tan involucrados en la obra. Entonces, eso nos hace entender que vamos a trabajar con gente que verdaderamente, de manera espontánea, va a responder a este llamado. Dice la palabra en Lucas 6. Por aquel tiempo, 6:12 dice, por aquel tiempo,
Se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos, ¿verdad? Vinieron todos. Y de ahí dice que escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que le llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que iba a ser traído. Entonces, vemos entonces cómo realiza esa lección. Entonces nosotros vamos a estar trabajando y vamos a ir entendiendo con quién, ¿verdad? A través de nuestra oración, a través de lo que Dios vaya poniendo en nuestro corazón y quizás nos vaya llamando la atención la actitud de ciertas personas hacia la obra, su deseo, su anhelo, y con ellas son las que nosotros tenemos que ir formando el trabajo, ¿verdad? Que esto se va a hacer. Entonces, yo creo que esa es la intención verdaderamente de esto. Yo creo que si usted tiene dudas en este aspecto, coméntelo, podemos estudiarlo más, ¿verdad? Es lo que deseamos, que haya esa interacción para que usted y yo podamos desarrollar mejor el trabajo que Dios nos ha encomendado. Entonces, después dice Lucas 9:1-2, dice, habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En Mateo 10 también dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces, mire que hay algo muy interesante. Hay entre el capítulo 6 de Lucas y el capítulo 9, hay una muy interesante, diferentes tipos de... hay algo muy interesante en todo este camino. Hay bastante enseñanza de parte de Jesús durante este tiempo. Durante este periodo que está entre el capítulo 6 de Lucas y el capítulo 9, estamos hablando de cuando es la elección de los 12 y después vemos la misión que les da a los 12. Esos 3 capítulos nos hablan acerca de ciertas enseñanzas que ciertamente están dirigidas a sus discípulos. ¿Cuál es la intención de esas enseñanzas? Ir definiendo la postura hacia la obra. Sí, así lo entiendo, ¿verdad? Sí, dice, por ejemplo, cuando está en el Sermón del Monte, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus 12 discípulos y de una gran multitud de gente de toda Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero aquí está algo interesante, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, y vienen las bienaventuranzas, dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que tenéis hambre, porque serás saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque se reirán. Bienaventurados los que seréis cuando los hombres te aborrezcan y cuando les aparten de sí y los vituperien y los desechen y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces, como que empieza a darles una referencias del carácter que deben tener, referencias de la bienaventuranza que le corresponde a un discípulo, pero que hay algo que hay que hacer un intercambio. Y empieza bien, ¿no? O sea, las cosas, empieza hablándoles de la bienaventurados ustedes los pobres, pero habla de los pobres de espíritu, ¿verdad? Porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Y así empieza, ¿verdad? Entonces les dice, los van a aborrecer. Después les dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y les habla de la ley del amor, ¿verdad? Acerca de cuál era la postura acerca del amor. Yo quiero que usted ya lo vaya leyendo y sería interesante que lo leyéramos todos, ¿verdad? Esta parte, los otros, que de ahí pudiéramos hacer un buen trabajo, ¿verdad? Que entre el verso 6 de Lucas y el verso 9, esas enseñanzas se las dirigen casi todas a sus discípulos. Entonces ahí es donde él está trabajando verdaderamente en la formación, y yo pienso en que la palabra está siendo utilizada por Jesús como un cernidor, ¿verdad?, de los pensamientos para irlos definiendo, qué es lo que sí debe quedar y qué es lo que no debe quedar en sus vidas. ¿Para qué? Para comenzar la misión. Entonces yo creo que esto sería importante darle una buena repasada, con la intención de que de poner en nuestro corazón y de renovar en nuestro corazón estas enseñanzas tan importantes, para que esto nos permita y defina nuestra vida como discípulos, la vuelva a fortalecer a través de la misma palabra, ¿verdad? Entonces hay entre ellas está las sanidades, varias sanidades, en fin, pero si usted lo lee con detenimiento, se va a dar cuenta de cuántas enseñanzas les dirige a sus discípulos. Hay enseñanzas, como se va a dar cuenta, que son dirigidas a los fariseos o a la gente que le hacía preguntas a Jesús. Pero eso Jesús lo usaba para realimentar o retroalimentar el pensamiento de sus discípulos. Así que ocupemos esas preguntas también para nosotros, para poder retroalimentar la postura que a veces tenemos acerca de algunas cosas. Sería importante, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una enseñanza fuerte que está en Lucas 7, 22. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciados del evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?
He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en los deleites, en los palacios de los reyes están. Más que saliste, ¿sabe? A un profeta, yo os digo, y más que profeta, este es quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre todos los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Fíjese como una palabra poderosa, una palabra que les definió su mente, y entonces empiezan a tomar la decisión de bautizarse. Y el arrepentimiento de Juan es este. Por eso es que es tan importante, mis hermanos. Esta parte es tremenda porque es una definición para la gente. Una definición por eso le digo que ocupó como un cernidor la palabra Jesús durante ese periodo para saber exactamente formar bien el carácter de sus discípulos. Una vez que los tenía escogidos, entonces empieza a trabajar en ellos, como a cerrarles el camino, a hacérselos más estrechos, de tal manera que ellos pudieran, ¿verdad?, responder a las exigencias que la tarea iba a traer. Entonces, me llama la atención algo muy, muy interesante, que cuando Juan el Bautista les habla acerca de cuál es el bautismo de Juan, les dice, por ejemplo, Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, hablando de Juan: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces esto es algo bien interesante, mis hermanos, porque a veces la gente quiere venir a Cristo, pero usar a Dios o usar a Jesús como un trampolín para vivir como quiere, pero tener como que la certeza de que van a ser salvos, aunque no haya o sea, lo usan como un trampolín para no pasar al infierno, ¿verdad? Por eso les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, nosotros tenemos que enseñar a la gente no a huir no a enseñarlos a que huyan de la ira, sino a que la intención de eso es que ellos se acerquen, que la intención del Señor a través de lo que está haciendo, de la manifestación de sus vidas, es para que ellos obren una relación entre el Señor Jesús y ellos. Que no se trata solamente, que no se trata nada más de evitarse el infierno. No, es verdaderamente establecer una relación con el Señor para mostrar cambios, para empezar a hacer cambios radicales en tu vida. Eso es, ¿verdad? Por eso les dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, o sea, justificamos a sí mismos, porque os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Fíjese, eso hoy lo platicaba con Vero y le decía: a mí me gusta la gente cuando uno llega. Hoy tuvimos la fortuna de ir a visitar a una persona, más que yo, Vero, porque iban con otra intención, ¿verdad? Íbamos a comprar un medicamento para mi suegra, y estando ahí, la señora le dice: es que no sé qué hacer. Y entonces, pues se hizo un ambiente del reino, ¿verdad? Y ella recibió a Cristo, oró por su mamá, en fin, por la mamá de esta señora, y la señora mostraba un no sé qué hacer. Entonces, a mí le digo que esa es una pregunta de lo más importante para una gente que está dispuesta al arrepentimiento. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo.
Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón, ¿acaso Juan sería el Cristo? Entonces, había un ambiente, ¿verdad?, en el que se estaba, por eso es interesante lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Porque cuando dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con él, bautismo de Juan. Entonces había un ambiente de arrepentimiento. Eso es el verdadero avivamiento, ¿verdad? Cuando hay un ambiente en el que la gente empieza a decidir, ¿verdad? A reconocer que es pobre de espíritu. Entonces, por eso Jesús empieza a hablarles de las bienaventuranzas para que ellos empiezan a darse cuenta cuál es la verdadera, cuál es el verdadero creyente, cuál es la persona que está aceptando el reino, que está aceptando el desafío del reino. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad?, muy bien en nosotros, recordarlo bien, para tener una buena forma correcta de trabajo, una forma eficaz y poderosa de hacer el trabajo. Entonces, y ahí empieza, ¿verdad? Empieza a practicarles la parábola del sembrador, el motivo de las parábolas, perdón, ¿verdad? ¿Quiénes son la verdadera familia de Cristo? Fíjese cómo toda la palabra que se está usando entre ese capítulo y el 9, pues cuando ya los envían, son palabras que están siguen definiendo la vida, el pensamiento de los discípulos. Dice, entonces su madre, Lucas 8:19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces ahí empieza, ¿verdad? Eso lo está diciendo, pero lo está trasladando sobre sus discípulos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que trabajar con la gente que esté a nuestro alrededor, definiéndolos con lo que estamos viviendo, definiéndolos a ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan cobrar verdaderamente la fuerza y la intención de la misión a la que van siendo llamados. Hoy vamos a ver solamente hasta la misión, ¿verdad? No nos vamos a adentrar más para que usted y yo podamos tener tiempo para tomarnos un tiempo de reflexión sobre todo esto que estamos mirando aquí y que nos ayude, ¿verdad? Hay mucho que leer en estos pasajes. Yo le recomiendo que, como estamos viéndolo en Lucas y en Mateo, siga en ambos evangelios, siga en esos dos evangelios podamos mirar qué sucede entre ese suceso del llamado, la elección y entre la misión. ¿Qué hay en medio de eso? Y sería interesante que si usted en medio de todo eso, hay algún tema en el que quisiera que abundáramos, me lo escriba el viernes y nosotros podamos estudiarlo profundamente, comentarlo y que el lunes próximo, 9 de la noche, pudiéramos estar ahí trabajándolo. ¿Ven? Bien, entonces, llegando a la misión, ¿verdad? Dice Lucas 9:1-2, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Reunió en Mateo 10, que es donde está en Mateo, reunió a 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos
y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, de Zebedeo, Felipe, Bartolomeo, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote. Hay una importancia porque yo veo como que levantó a uno y ese uno lo llevó al otro y el otro lo llevó al otro y así fue como fueron conjugando la red. Entonces, yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a tener esta actitud con uno y empezar a trabajar con esa persona y mirar que esa persona nos puede llevar a otro y empezar a trabajar con ese otro y ese otro que nos lleve y no estar en una tarea de hacerlo tan, ¿cómo decirlo?, explosivamente y hacerlo de una manera más podría decir, no inteligente, sino una forma más estratégica de ir mirando el comportamiento de ese y a dónde nos puede llevar ese con otro y con otro y con otro, de tal manera que podamos ir formando ese equipo de trabajo, ¿verdad? En el que fueron llamados unos a otros porque tenían una correlación de alguna forma, que Dios lo había permitido. Entonces, a mí algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Les dijo, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces yo les decía en el discipulado pasado que a mí me parece que hay mucha gente que nos puede ayudar, ¿verdad?, para este trabajo, gente que ya ha caminado, pero que hoy está fuera del evangelio, que de alguna manera no se le dio el crecimiento, no se le dio el seguimiento, no lo sé, pudo haber pasado por alguna situación, alguna prueba en la cual no superó y cayó, lo que sea, se separó, pero hay gente que conoce el trabajo, y que tiene un llamado, pero que nosotros posiblemente podemos estar trabajando con esa persona y que nos ayude, ¿verdad?, a hacer el trabajo mucho más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque ya tienen cierto conocimiento, aunque a veces el discipulado, cuando hay gente que ya tiene cierto conocimiento y usted lo tiene que ser sabio en ese sentido, de que cuando vea que hay mucha resistencia por parte de ellos, de plano dejar. Y un tema específicamente que se llama, por eso Jesús llamó odres nuevos, porque dice que si ponía odre nuevo, vino nuevo en odre nuevo, en odre viejo, el odre viejo iba a reventar. Entonces, si hay mucha resistencia de parte de ellos, yo sí sería de la idea de dejarlo, ¿verdad? Pero si usted considera que esa persona está en un momento de verdaderamente deseo de restauración y que está poniendo de su parte y que es una persona que se está entregando, que está olvidándose de su pasado, pero queriéndose afianzar de nuevo en una forma diferente de trabajar, asegúrese de hacerlo bien y impulsarlo, ¿verdad? Yo no les limito, solo les pido sabiduría para que no empiecen batallas, ¿verdad? Para que no empiecen a tener conflictos. Dice Lucas 9:10, dice, vueltos los apóstoles les contaron todo lo que habían hecho. Esto es un poco lo que estamos tratando de hacer en la dinámica, ¿verdad? Que ustedes vayan en esta época en la que estamos, en este mover de la iglesia, en la que estamos saliendo, estamos siendo inquietados por el Espíritu para ir y traer personas que podamos estar trabajando en esta retroalimentación para ir afinando los detalles, ¿verdad? Que eso es lo que yo pienso, que dijo Jesús, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad de Betsaida. Entonces, nos vamos a apartar un tiempo del trabajo para poder tocar los puntos tanto de la palabra como los puntos de mi vida, como los puntos de trabajo específicamente en lo que yo estoy viviendo, de tal manera que podamos tener una retroalimentación y fortalecernos, ¿verdad?, para hacer el trabajo con mayor precisión. Porque fíjese lo que pasó. Dice Lucas 9:44-46. Esta es una palabra que me llama la atención, cómo
vuelvo a lo mismo, los está capacitando y están teniendo algunos conflictos. Dice, hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces, a veces el temor a preguntar, ellos al final de cuentas, por ese temor que tuvieron de preguntar, cuando vino esta parte de la palabra, tuvieron muchas dudas. Entonces, posiblemente usted empiece la obra y posiblemente tuvo en algún momento de su vida el deseo de preguntar algo, pero tuvo temor, ¿verdad?, de hacerlo, porque a lo mejor la pregunta era muy sencilla, muy simple, o parecía, ¿verdad?, que no tenía mucho sentido hacerlo. Pero cuando llegó y se le presentó el motivo por el cual estaba viniendo esa inquietud a su corazón, y ya dentro del trabajo se presentó ese motivo, usted tuvo problemas para aceptar cómo manejar las cosas. Es por eso que yo le invito a que nosotros realmente no tengamos ningún tipo de miedo o de temor a hacer las preguntas como sean, ¿verdad? Dice Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿ok? O sea, entendamos que Dios no se la está revelando a gente entendida, sabia, sino dice, se la revelaste a los niños. Considerémonos personas que humildemente reconocemos que necesitamos aprender. Esa es la intención de este discipulado en este tiempo, es aprender más, aprender mejor, desarrollarnos más, quitémonos un poquito el bagaje que traemos de ser todólogos, ¿verdad? Aceptemos que, como dice aquí, que no se nos reveló a los sabios ni los entendidos, sino a los niños. Aquellos que es un niño que está aprendiendo, un niño es alguien que está por desarrollar la vida, está por delante todo. Entonces, así estemos nosotros, que pensando que está todo por delante, que todavía hay mucho que aprender y que tengamos esa capacidad para que podamos nosotros desarrollarnos. Dice, sí, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo la quiera revelar. Entonces, démosle gracias al Señor Jesús que a través de este discipulado nos ha revelado a su Padre, nos ha empezado a enseñar los deseos y los anhelos del corazón del Padre, y a través de esto yo creo que vamos a ir conociendo más profundamente el deseo y la forma correcta, ¿verdad?, de desarrollar. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Dónde vamos a descansar? En su palabra. ¿Dónde vamos a descansar? En la manera en que Él nos enseña a hacer las cosas. Ese es el verdadero descanso. Cuando uno lo hace en las fuerzas del Señor, en su palabra, en la manera en que Él nos enseña, en la manera en que Él nos dirige, esa es la manera en que nosotros descansamos. Es decir, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es algo que tenemos que aprender ahora, más todavía. Y dice, y hallaré descanso para vuestras almas, ¿ok? Eso es el descanso para nuestras almas, es el que podamos comprender más a fondo la palabra, que podamos comprender más cómo la obra tiene que ser desarrollada, y eso nos va a permitir que nuestra alma no esté cargada con angustia de no estoy haciéndolo bien, de que tengo estos problemas, de que esto, que aquello, y empezar de una manera que la palabra misma vaya trascendiendo primeramente en mí y vaya haciendo trascendencia, como veíamos, como lo que le respondía a unos estaba alimentando a los otros, lo que respondía a los fariseos, a los publicanos, era también una respuesta para ellos en el corazón, y todo lo que estaba haciendo el Señor lo usaba para poderlos fortalecer. ¿Para qué? Para el día que llegara la obra ellos tuvieran mucha claridad de cómo hacerlo, mucha confianza, mucha confianza en el Señor de lo que les había dado para dar. Entonces, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ven? Entonces,
Fíjese, por ejemplo, Mateo 24, 1 al 14, me fui mucho para adelante, pero solo tomé un verso que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, fíjese cómo todas estas preguntas que vamos a ir contestando pueden ser preguntas que tengan otros. Pero usted las va a ir aprendiendo de tal manera que las tenga frescas y que en este tiempo de desarrollo de evangelismo usted pueda tener todo el material fresco en su corazón de tal manera que usted pueda responder. Fíjese qué interesante esto. Les decía yo la semana pasada, el miércoles pasado, decía Lucas 10, 21 al 24 y con esto termino. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Así que demos gracias a Dios que estamos nosotros en una época en la que estamos oyendo todo lo que desde Abraham muchos desearon ver. Desde Abraham dice que a Abraham se le fue predicado el evangelio, pero él no lo vio. Dice, él vio el día, pero lo vio en su corazón, lo vio por fe. Pero nosotros ya lo estamos viendo materializado en la vida de la gente. Entonces somos bienaventurados por lo que vemos, por lo que oímos. Tengamos la actitud de amor, ¿verdad? Hacia ese momento, sintámonos pues esa gratitud delante de Dios, ¿verdad? Porque se nos ha permitido verlo, se nos ha permitido oírlo, ¿verdad? Y que eso también esté en nuestro corazón para que nos demos cuenta de aquellos que tienen ese deseo, que tienen esa gratitud por lo que están viendo y por lo que están oyendo, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, que realmente es algo que por los siglos de los siglos se guardó, ¿verdad? Y que hoy en esta temporada tú y yo estamos aquí, y si estamos aquí vivos es para cumplir un propósito, y que esas cosas, ¿verdad? Que hoy vemos son para que impactemos a otros, porque la promesa de Abraham fue que la revelación del Evangelio fue que en la simiente, ¿verdad? Serían bendecidas todas las familias del mundo, todas las familias, ¿verdad?, de la tierra serían bendecidas en él. Entonces, en esta simiente, dice la palabra que ahí fue donde se le fue predicado el Evangelio, que desde ahí todos esperaban ver lo que hoy nosotros estamos viendo. Amén. Así que démosle gracias a Dios por esto y que sirva, ¿verdad?, de motivación para entender en el tiempo que estamos y tomarlo con seriedad, convicción, ¿verdad?, pasión, y que esto nos ayude a fortalecernos. Yo les bendigo y espero, reiteradamente les digo, les espero sus preguntas, sus comentarios el viernes hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Que usted me pueda enviar vía, si podemos, yo le voy a enviar, si no, mi correo electrónico. Yo creo que es mejor el correo electrónico, es más fácil, porque si usted ahí puede extenderse bien y yo no me enredo, ¿verdad? Con el WhatsApp ya hoy se enreda uno mucho. Entonces, les voy a enviar mi correo electrónico y usted la llena, lo mete en el correo, lo envía, y así yo lo puedo ir leyendo y estudiando para preparar el siguiente tema y que podamos disfrutarlo. Amén. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa tarde que nos reunimos, estamos escuchando tu palabra. Señor, te damos gracias por lo que tú hoy nos estás enseñando y permítenos aprender más de ti en este tiempo, que cuando estemos estudiando, Señor, tú reveles más acerca de tu reino, del discipulado, y que podamos ser fortalecidos por tu poder, tu Espíritu Santo,
En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.